Amigos de Qué Show, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en este programa especial, nuestro programa especial número 4. Y el día de hoy me da muchísimo gusto recibir aquí en este espacio a un extraordinario guitarrista, compositor, uno de los pilares del rock en México, del rock en Latinoamérica. Me refiero a Gabriel Siqueiros, mejor conocido como Gazú. Gazú, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar el día de hoy con Muy nosotros. halagado y muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Estimado Gazú, y para empezar con esta charla, me gustaría que le dijeras a la gente que nos está viendo en este momento, ¿quién es Gabriel Siqueiros? ¿Quién es Gazú? Uy, pues eh, soy una paleta de carne que anda paseando por la tierra. No, no es cierto. Pues básicamente creo que sigo siendo bastante idealista en cuanto a muchas cosas. Sigo creyendo que la música nos va a salvar de alguna manera y que hay que seguir al corazón hasta las últimas consecuencias, ¿no? Lo reafirmo después de divagar en este planeta por algunas décadas y, y espero seguir unas cuantas más. Así es. Oye, Gazú, para empezar, ¿cuál fue tu primer contacto con la música? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste esa canción que te movió algo? Uy, tengo recuerdos muy vagos, pero muy especiales de cuando era niño. A mi mamá le encantaba Tchaikovsky y tengo una imagen así clarísima de estar sentado enfrente de una consola que era como un edificio, así, ¿no? Enorme. Debo haber tenido como 2 años o tres, y me acuerdo que estaba la consola y del lado izquierdo había una ventana. Entonces, yo no, o sea, yo estaba sentadito ahí y veía la ventana y había un árbol afuera y veía la consola y había unas escaleras de aquel lado, pero estaba yo horas sentado ahí feliz. O sea, me platicaba mi mamá que le gustaba mucho ver mi reacción cuando ponía música clásica. Y después, un tiempo después, la primer canción me parece que se llama Eloís, y es de Barry Ryan. Esa canción cuando la escuché, que debe haber salido en el pues, googlear, este, o sea, me ponía loco, o sea, me encantaba, ¿no? Entonces, pues sí, creo que ese es el primer recuerdo que tengo de una canción que me moviera y que me tuviera total y absolutamente absorto, ¿no? Ahí, siendo un niño. Y sí, mira, estoy viendo que salió Lástima que este hombre se murió el año pasado, ¿eh? Pero sí, salió en el 68, irónicamente el año que nací, salió esa canción. Y en aquel entonces pues había los discos chiquitos, los de 45. Y también irónicamente en aquella época el sonido de las consolas era mucho mejor que muchos dispositivos en los cuales se escucha música ahora, ¿no? Entonces, creo que sí, era un viaje sonoro. Me pasaba con la música hasta la adolescencia que no era distinguir los instrumentos, sino estar en un viaje. Entonces, esa fue la primera. ¿Cómo pasaste, Gazú, de ser un melómano a ser un músico? ¿Cómo diste ese paso? ¿Cuál fue tu primer contacto con un instrumento? Mira, estuvo muy chistoso porque cuando iba desde muy chiquito, mamá quería o sea, había un órgano en la casa, entonces contrató a un maestro y tomaba clases y me iba bien hasta que los métodos disciplinarios del maestro no me parecían correctos y un día le di una patada después de que me dio un varazo y ya no volví a tomar clases de órgano. Perdón. Y fue hasta tiempo después, bueno, en la primaria el gran sueño con mis amigos era tener un grupo de rock. Y obviamente pues nos tocaron los setentas donde había bastante buena música, pero sobre todo pues empezaba el heavy metal y ya sabes, hacíamos nuestras listas
de discos, de bandas y demás. Y pues curiosamente como que empezó ahí el gusanito. La primera vez que agarré una guitarra, pues debo haber tenido como 12 años. Y no era una guitarra que yo pudiera tocar porque nunca pude pulsar una guitarra como derecho. Hasta la fecha me das una guitarra y me la das como derecho y no puedo. Este, hasta que después ya entendí que era zurdo y empecé a, a transcribir lo que había en los Guitarra Fácil, en los libritos estos que había en mi casa, ¿no? Que pues que había que voltear las cuerdas, cómo afinar, había silbatitos que eran los afinadores, este, y poco a poco empecé a tocar por ahí, ¿no? Realmente mi primer instrumento fue un saxofón cuando vi un concierto de Foreigner fue en 1981. Me quedé, me voló la cabeza, ¿no? Pero me enamoré del saxofón como instrumento, digo, porque también ya oía mucha otra música que tenía eso, pero nunca lo logré por ahí. Hasta que esa guitarra que te platico, ya le volteé las cuerdas y todo y me la adueñé. Y sí, debo haber tenido 13 años, cuando ya la hice mía y empecé a jugar, ¿no? Como un juego. Eh, Tuve la fortuna de haber crecido siendo vecino de Cass desde que éramos muy chiquitos. En casa de Cass oían muy buena música. Su hermano oía mucho los Beatles, entonces siempre estaba yo como pegado a la ventana escuchando lo que escuchaban en casa de Cass. Y y digo, siempre tuve una relación con él desde niño, entonces él empezó con su grupo mucho antes que yo pensara que podía tocar, y pues ya de ahí empezó el gusanito, ¿no? De empezar a tocar. Entonces, 13, 14 años fue ¿Cuál el fue, momento. Gazú, la primera canción que te aprendiste, que tocaste bien y que fue cuando dijiste, wow, sí puedo ser guitarrista? Mira, fue un proceso muy, muy extraño porque mucho tiempo fui como muy autodidacta. Este, Siempre tuve una personalidad como retraída. O sea, me la pasaba jugando con mi perro, con mi pelota y luego con mi guitarra. Y híjole, no, o sea, realmente la canción que me acuerdo que me cautivó es una que viene el disco de The Wall de Pink Floyd, que fue así de los discos que me marcaron de chavo. Y es una pieza de guitarra que estuve sacando hasta que entendí más o menos cómo era. Y a la par, eh, pues trataba como de tocar con la música que sonaba, ¿no? Entonces, realmente creo que esa fue la primera canción completita que pude tocar. Es más, no me acuerdo el nombre, pero viene en The Wall, justo antes de One of My Turns, me parece. Y, y era como, para mí, estar viajando. O sea, el estar tocando, podían pasar horas y de repente no me daba cuenta. Entonces, era una fascinación increíble desde chavito para estar tocando. Ya después empezamos con otras cosas. En este proceso de aprender a tocar la guitarra, en este instrumento del cual eres un virtuoso y eres un maestro, tuviste la guía de gente como Alejandro Markovich. ¿Cómo fue el haber tenido ese contacto con este personaje también de los pilares del rock en México? No, pues fue increíble. Tuvimos mucha suerte. Cass ya estaba estudiando música y y yo empecé a estudiar con uno de sus maestros que se llamaba Israel Torres. Empezó a enseñarnos armonía, un poco de armonía. Y después un día seguía estudiando la carrera, ¿no? De- de música y fue increíble porque o sea, lo que tiene de genio lo tiene de buen maestro. O sea, tiene una forma muy particular de transmitir cosas. Su manera no fue muy... Son unos escuincles de 15 años queriendo tocar la guitarra. Entonces, fue increíble
la forma en la cual nos empezó o sea, siempre fue un camino como de ir intuyendo cuáles eran las posibilidades y con unos fundamentos melódicos increíbles. O sea, para mí siempre ha sido siempre he sido fanático de Alejandro. Es un gran guitarrista y, y, y yo creo que a estas alturas de mi vida es cuando más valoro lo que él nos enseñó, porque empieza uno, o sea, empiezan a descubrir una serie de cosas que no te imaginas. Y digo a estas alturas porque creo que hasta ahora tengo como la perspectiva suficiente para seguir estudiando y conociendo y entendiendo, porque todavía hay cosas que hago que no sé qué son, este, por esta parte lírica, ¿no? Y lúdica de hacer música. Pero pues ya cuando empiezas a entender de dónde viene y por qué viene, pues me doy cuenta de que lo que nos enseñó Alejandro fue increíblemente valioso. Esas enseñanzas de Gatsu te sirvieron para darte cuenta que podrías ser compositor, que podías crear tu propia música, porque una cosa es que seas un buen ejecutante, que domines muy bien tus cosas originales y que puedas expresar tus sentimientos a través de tu instrumento. Esa enseñanza, ese camino te llevó a la composición. De alguna manera, sí, pero fíjate que curiosamente todo este rollo de empezar a componer canciones fue igual jugando, ¿no? Fue de esta forma eh, lúdica de estar con tus cuates tratando de hacer algo que no hayas oído antes. Eh, es muy curioso porque, bueno, Cass tenía su banda y Fernando, el que fue bajista de Los Amantes, Fernandito iba conmigo en la escuela, y su primo Miguel era el baterista también, fue el primer todo lo que nos daban para la torta en el recreo y una vez cada que podíamos rentábamos en un lugar que todavía está ahí en la Ciudad de México, rentábamos batería, amplificadores, bajo, guitarra, o sea, un viernes en la tarde hasta el lunes, ¿no? Y era un viaje increíble, era un viaje de estar, pues básicamente, a ver, ya estamos afinados, órale, tócale, y empezar a proponer cosas. Eh, ya cuando empezamos a estudiar con Alejandro ya había como una noción más rica de las posibilidades. Y siempre fue la prueba y el error. Y hasta la fecha, ¿eh? O sea, hasta la fecha creo que una composición, hay fórmulas que te pueden ayudar bastante. Conocer de armonía obviamente te abre el horizonte, pero siempre estás como, bueno, en mi caso yo siempre estoy en esta búsqueda de algo que me enganche. De hecho, pues yo no me considero un gran ejecutante de la guitarra. Batallo bastante, ¿no? De repente tengo que disciplinarme y ponerme a tocar para estar ahí, ¿no? Y que el umbral sea más alto y sentirme a gusto con lo que toco. Pero irónicamente, también siempre fue en función a las canciones. Este, entonces, creo que los primeros pasos fue eso, ¿no? Como vamos a jugar, a ver, toca esto y luego vete para acá. Suena bien, hay que meterle un tercer tono y probábamos y jugábamos y de repente creo que la primera composición fue como por ahí del 84 o algo así y era musical absolutamente, ¿no? La misma historia de Los Amantes fue determinando cómo se fueron formando las cosas. Hacíamos covers, obviamente, te fusilabas rolas, ¿no? Había mucho que tocar, que sí Ozzy Osbourne, que sí La Unión, que sí Hombres G, o sea, que sí lo que quieras, ¿no? Durán Durán, intentarlo hacer, todo eso. Eh, y ya hasta un poco más adelante, hasta que empezamos a tocar con Cas, porque él tenía su banda y nosotros la nuestra, ya fue como una cosa más de, a ver, vamos a buscarle a las letras, a buscarle a la melodía, y siempre como en un taller. O sea, de hecho, los amantes de Lola toda la vida han sido como un taller, eh, donde Cas, pues obviamente tiene un papel preponderante, porque tiene una genialidad innata increíble. Y pues yo me defiendo haciendo lo que puedo, ¿no? Entonces, pues no soy muy prolífico, no tengo demasiadas canciones, me cuesta mucho trabajo intelectualizar eh,
las ideas como para generar una letra que diga yo, esto me gusta, ¿no? Pero trato de que sea la música la que transmita todo eso que de repente no he entendido hasta la fecha cómo sintetizar en palabras. Así más o Oye, menos. pues bueno, has hablado mucho acerca del buen cast de Roberto Casas. Ujú. ¿En qué momento cada uno de ustedes tenía su banda y en qué momento deciden que van a trabajar juntos y cómo es que surgen los amantes del hogar? Pues fue casi por accidente. Tocamos en un festival en la prepa que íbamos, que fue en el 84, me parece. En el 84 se armó ese festival, o en el 85, en el 85. Y tocamos pues covers. Y o sea, no llevábamos cantante. Nuestros cuates de la escuela, los compañeros de salón, se subieron a cantar las rolas. Al año siguiente se armó otro festival, entonces le dijimos a Caso, oye, pues vente a cantar, ¿no? Porque pues hay que ensayar y que se oiga bien, porque de repente sí está padre que canten tus cuates, pero si cantan en furre el lamido, pues nomás no tiene caso, ¿no? O no se saben la rola, o agarran el micrófono y pues no. Entonces, eh, estuvo padre porque ensayamos, salió bien, como que hubo buena onda, y de repente pues ya fue como, a ver, pues vamos a estar ensayando. Creo que la banda de Cass como que medio se apagó. Él de hecho era el guitarrista de su banda, no era el cantante. Y después, pues ya que estaba cantando acá, incluso el cantante de su banda ha escrito canciones con nosotros hasta la fecha. O sea, somos un grupo de amigos de mucho tiempo, pero se fue dando como muy natural. Y Tutú, que era el cantante de Bon Cos, la banda de Cass, empezó a manejarnos y nos consiguió una tocada en un lugar que se llamaba el Aramis, que era un antro en la zona de Coyoacán, donde tocaba una banda que se llamaba Roca, que tenía la batería más impresionante del planeta, ¿no? Así, una cosa así. Fue nuestra primera tocada y nos sentimos como en la gloria. Y surgieron muchas cosas en ese momento. Empezaba a haber tocadas, íbamos a ver tocar a Las Insólitas, íbamos a ver tocar a Kerigma, a Crisis, a Botellita, este, y surge Rocotitlán, ¿no? Y la posibilidad de tocar ahí. Entonces ya era como, wow, algún día, ¿no? Podremos ir a tocar ahí. Íbamos mucho a ver bandas a Rocotitlán, hasta que pasa esta cuestión del concurso de rock en tu idioma, que creo que fue en el 87, si no me equivoco. Este, y estando en el concurso, pues ya la alineación de la banda ya estaba como más clara. Cas en la voz, estaba Pepe Maps en los teclados, Fernando en el bajo, Miguel en la batería y yo en la guitarra. Cas tocaba también la guitarra. Entramos creo que fueron dos o tres rolas, no me acuerdo, creo que fue Don Juan y Don Juan y Lobo Hombre en París, ¿no? Y nos fue muy bien estando en este concurso donde conocimos mucha banda increíble. Iba Galileo, que fue de la Cuca, tocando con Nacho en una banda que se llamaba, ¿cómo se llamaban? 40 grados, con, con La Garra en la voz, Mario Cuevas, este, Richie de Velanova también estaba ahí. O sea, empezamos ahí a sentir como algo increíble. Y llegó Fernando Arau, que era de los dueños de Rocotitlán, el Chicho, de Cachún, hermano de Sergio. Y dice, a ver muchachos, ¿cuántas canciones tienen? ¿No? Y en ese entonces teníamos 6 canciones. Dice, pues yo no sé cómo le van a hacer, pero le van a abrir a Neón dentro de un mes. Y le íbamos a abrir a Neón. Entonces fue un mes de encerrarnos a completar 10 rolas y y poder estar en Rocotitlán. Entonces eso ya fue como, oye, esto pues va en serio, ¿no? A raíz de eso nos volvimos como recurrentes en Rocotitlán y en el pequeño circuito que había en la Ciudad de México para tocar y fuimos madurando toda esta experiencia porque realmente no grabamos a raíz del concurso. Hubiéramos tronado como jotes si nos hubiéramos grabado ese disco, o sea, no había cómo sustentarlo, estábamos muy chavitos, todavía nos faltaba como mucho el oficio y este acercamiento
a Rocotitlán nos empezó a dar el oficio, porque ya después era tocar en todos los bares donde se estaban tocando, y luego empezar a salir un poquito pues, de la Ciudad de México y al Estado de México, y luego ya a Hidalgo y a Pachuca, y íbamos a Tepeji del Río, y ya empezó como a crecer esa bolita, hasta que ya estando más sólidos como banda, llega Oscar López y dice, bueno, pues creo que ya es momento de que ustedes graben. Por eso Neón, Caifanes salieron en el 88, ¿no? Con sus discos. Nosotros salimos en el 90 y fueron 2 años de madurar y tocar muchísimo, cosa que sirvió para poder tener una carrera fugaz en cuanto a los discos con disquera grandota, pero buena. Que de hecho, Gazú, pues ahí es donde se hacen los buenos músicos, ¿no? En el escenario y enfrentándose al público. ¿De dónde surge el nombre de los amantes de Lola? Fíjate que a mí siempre me llamó mucho la atención. Desde que lo escuché, me pareció un nombre muy potente, con mucha fuerza, que te atrapaba, pero que además te sugería cualquier cantidad de cosas, ¿no? Cada quien se podía imaginar quiénes eran o por qué eran los amantes de Lola y quién era Lola. ¿Por qué surge el nombre? ¿A quién se le ocurrió? Pues mira, me parece que fue Casi el que lo apuntó en una libreta donde estábamos apuntando una cantidad de nombres ahí bastante estúpidos muchos. Este, pero en una reunión de esas tantas después de un ensayo donde todo giraba en torno a ese sueño en común de unos escuincles. Y me parece que él fue el que apuntó el nombre de los amantes de Lola. Lola, bueno, creo que al final fue porque sonaba bien, ¿no? Pero el nombre empezó a tomar mucho mayor significado con el tiempo, precisamente porque no era tan, o sea, era transgresor en ese momento ser, o sea, un amante estaba catalogado como alguien transgresor, no, no, puede haber amantes de la naturaleza, puede haber amantes de la vida, etcétera, etcétera, pero un amante era estigmatizado como, transgresor. ¿Qué es lo que quieres cuando estás chavo? Pues transgredir un poquito, ¿no? Y y siempre hubo ese elemento misterioso de quién era Lola, con quién anda Lola, quién es Lola, etcétera. Entonces, fue una cosa increíble, ¿no? El haber tenido esa puntería para escoger un nombre. Y sí, con el tiempo fue creciendo el significado, incluso para cada uno de nosotros yo creo que significa cosas distintas, ¿no? Puede ser, Lola puede ser la musa personal, la música, la vida, o Lola, tal cual, ¿no? Así es. Bueno, y acabas de decir una palabra clave en la historia de los amantes de Lola, que la palabra transgresor. Siempre fueron un grupo diferente, siempre fueron un grupo transgresor, siempre fueron un grupo que no sonaba a nada de lo que se escuchaba en ese momento y que sus letras siempre eran bien distintas, ¿no? Y bueno, hablamos de temas como Mamá, hablamos de temas como La Flor de Bagdad, hablamos de temas como el mismo Don Juan, como María Rosario, que generó toda una controversia y toda una polémica por los temas, pero sí era muy transgresor. Te cuento rápidamente una pequeña anécdota que quería contártela. De repente cuando mi mamá se molestaba conmigo, yo no le contestaba nada y yo no le decía nada. Y lo que yo hacía era tomar el disco de Los Amantes de Lola y poner la canción de Mamá a todo volumen. Y mi mamá pues no sabía ni qué estaba pasando, pero cuando llegaba ese momento de que creo que mamá se está volviendo loca, literal, mi mamá se volvía loca, ¿no? Entonces era así como muy transgresor. Ese fue uno de los sellos de los amantes. ¿Cómo surgían estas letras, Gazú? ¿Cómo las hacían? ¿Por qué sonaban así tan distinto? ¿Por qué sus letras eran todas unas historias? Pues creo que era como la forma natural, ¿no? De que pasaran las cosas. De hecho, la primera rola, que yo podría decir que la primera rola que fue de la banda tal cual fue La Flor de Bagdad y es una rola de Cass, ¿no?
donde pues tiene mucho que ver pues todo su viaje personal, la literatura que le gusta, la temática que maneja, siempre fue como así, ¿no? O sea, Cass sí es como un pequeño mago, ¿no? Es, bueno, un gran mago, diría yo, donde esta parte metafórica tenía mucho peso, ¿no? Y tenía esta, te daba esta posibilidad de imaginarte muchas cosas. Y fue como una forma muy natural de fluir así. Igual, María Rosario, sí, sí, tiene parte de verdad o tiene parte de realidad, pues porque era una historia que podía vivir cualquier persona, ¿no? O sea, en cualquier contexto, en cualquier familia podía suceder algo así. Y tomábamos eso, porque también pues, estábamos abiertos a lo que estaba pasando y había otras bandas que tenían sus temáticas como más claras. Este, y como cada uno empezó a agarrar su sello, y ese taller alrededor de esto, pues daba estos resultados. Entonces, es, es, es increíble cómo de repente puedes estar hablando de algo muy personal y se vuelve personal para muchísimas personas. Entonces, tuvimos esa fortuna, ese tino, ¿no? Ahora nada, no fue algo deliberado. A lo mejor con el nombre sí fue un poquito como, esto está padre, ¿no? Pero con las letras era ser como muy honestos. Cada quien llegaba con una propuesta, o sea, Cass, por ejemplo, que llevaba con una canción, a lo mejor le sugeríamos un cambio de una palabra o algo así, pero así salían, así iban saliendo las cosas. Yo creo que yo hasta después del primer disco ya empecé como a meter un poquito más en la parte de las letras y siempre fue como buscar esa honestidad, ¿no? O sea, tenía que ser algo, a la fecha tiene que ser algo con lo que nos identifiquemos. Hay muchas canciones que yo he escrito que acá no le parece que se identifica y es totalmente respetable, ¿no? Igual me pasa, o sea, hay rolas de Cass que son de Cass, pero, pero siempre ha habido estas ganas de seguir creando y de buscar esa canción que te conmueva, que te guste. Nunca hemos hecho una de relleno. Siempre ha sido como esa relación íntima con cada canción, que parte de una relación íntima de la banda. No, y ya que estamos hablando de canciones icónicas, no puedo dejar de mencionar una canción que es de mis favoritas de toda la vida y que también tiene una letra distinta, una letra diferente, una balada con una letra pues diferente, Beber de tu sangre, una canción tuya que pues se ha convertido en un himno del rock en español. ¿Cómo surge esta canción? ¿Cómo surge este himno? Y sobre todo, algo que quería preguntarte desde que la escuché por primera vez, eh, ¿por qué beber de tu sangre? Pues mira, esta canción, hace tiempo platicaba con una amiga que acaba de fallecer. Me decía que me platicó y de hecho me enseñó hace unos años. Me dice, mira, tengo aquí la hojita donde empezabas a escribir Beber de tu sangre. Y era 1985, imagínate. Este, y era como ejercicios, ¿no? De tratar de transmitir una idea. Eh, Creo que fue una canción que me tardé mucho en escribir porque al final era algo que me costaba trabajo decir, ¿no? Y era mucho esta descripción de una persona ideal, ¿no? O sea, que tuviera todo lo que uno anhela. Y, y se fue dando, o sea, fue tomando forma con el tiempo. Igual el hecho de estar en el grupo me dio como la seguridad de que algo podía pasar con ella, ¿no? Y por eso, pues, o sea, en el primer disco ni siquiera la había yo enseñado para nada, ¿no? Este, no sé, son de esas cosas que ni siquiera son tuyas, siento yo, en el sentido de que la inspiración es tan
aleatoria o tan repentina que a veces aterrizas la idea y como que algo aquí se te calienta igual con la música, ¿no? Dices, conecté con algo. Entonces, y eso, digo, lo vi con muchas veces con Cas, con canciones que decía, lo tengo y salían. Y así más o menos pasó. Incluso cuando llegamos a grabar el disco no estaba contemplada para ser un sencillo, para nada. Era una rola más, eh, que mágicamente se fue logrando ahí, esa es otra historia, pero pues creo que soy muy afortunado de haber, no te puedo decir, "Ay, mi proceso fue tal y leí tales libros". Mi guitarra era mi escudo, hasta la fecha, sigue siendo como mi escudo. Eh, Creo que ahora ya no soy tan inseguro como era en ese entonces, pero rotas o esas partes incompletas o esas partes tan personales que a veces te hacen pensar que estás o sea, fuera de lo normal, son las que te dan mucho para crear, ¿no? Entonces, decía un amigo, Alex Enríquez, que es muy buen amigo, que fue a una fiesta, él fue manager de Moenia y de Belanova y ha sido un muy buen amigo. Me decía que fue a una fiesta con un psiquiatra amigo de él y decía, oye, aquí en este ambiente hay muchos pacientes, ¿eh? Sí, güey, pero si los curas, matas toda la creatividad. Y tiene toda la razón. O sea, hay cosas que cada uno nos llevaremos a la tumba, de donde brota la inspiración muchas veces o o el impulso de sacar algo y ponerlo ahí en una canción. Y esa canción, Gazú, es tan mágica que en este extraordinario proyecto de rock en tu idioma sinfónico quedó impresionante. Los arreglos, los coros. Me atrevería a decir que es de las mejores canciones de este maravilloso proyecto y es la magia que tiene Beber de tu sangre. Fíjate que sí, estoy como muy... Siempre estaré agradecido con haber sido parte de ese proyecto y de la conjunción de todo, ¿no? Yo creo que al final cada uno de los que interpretaron el caso de todos los arreglos que hizo Felipe Pérez a Santiago, pues le gustaba la rola, ¿no? Algo había, o sea, tiene que gustar algo así para lograr algo como eso. Entonces, creo que muchos de los que estaban ahí, incluso los músicos de la orquesta sinfónica, que en teoría son músicos serios, los veías cantando la canción. Entonces es increíble lo que se logró, digo, cada que me acuerdo me pongo chinito, así, porque son de esas vivencias que te pasan en la vida mágicamente. En este caso, pues sería como la segunda vuelta, ¿no? La primera fue en los noventas, esta fue la segunda vuelta, y pues, súmale la interpretación de Cass con la voz como la tiene ahora, que es una voz madura, una voz potente, una voz increíble, y la emoción de estar participando en un proyecto así, con gente que ibas a ver tocar y que decías algún día, ¿no? Y de repente te das cuenta que ya estás tocando con aquellos que ibas a ver tocar y que son tus amigos y que hay una buena onda. Fue un momento mágico, maravilloso. Entonces, sí, sí, creo que de ese tiempo, pues fue sui generis. Destacó mucho Beber y queda para la posteridad, porque además se nos cumplió el sueño de tocar con una orquesta sinfónica, ¿no? Y lo hicimos, pues, afortunadamente muchas veces mientras estuvimos ahí. Jesús y Keios, pues el tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias por este contacto, gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que con este proyecto de Sinfónico, con el rock en tu idioma eléctrico, vengan de nueva cuenta aquí a Morelia. La última vez que vinieron, yo disfruté el concierto de una manera increíble, porque como dices, es un grupo de amigos que está disfrutando arriba del escenario con esas canciones maravillosas que forman parte del soundtrack de nuestras vidas.
Muchas gracias, Gazú, por esta oportunidad. Algo que le quieras decir a toda la gente que nos está viendo, a toda la gente de Morelia, a todos tus fans de Michoacán, en estos momentos están por aquí Bueno, a lo conectados. mejor vas a tener que editar un poco porque desafortunadamente yo ya no estoy en el Sinfónico desde hace 2 años y medio. Ya no participo ahí, ni en el disco eléctrico, ni en lo que están haciendo. ¿Por qué? No sé, pero lo que estuvo, donde participé estuvo bien padre. Ahorita lo que me emociona es poder compartir con todos ustedes que vienen muchas cosas de Los Amantes, viene video nuevo, vienen rolas viejas en versiones nuevas, vienen rolas nuevas. Este año fue un año muy raro porque todavía la colita de la pandemia no dejó que fluyeran algunas cosas, pero a partir del año que entra viene muchísima música y todas las ganas de seguir tocando. Y pues les agradecería muchísimo que siguieran las redes de Los Amantes, que estén pendientes de lo que estamos ahí preparando para ustedes, que se acerquen a nosotros, que nos escriban, que compartan nuestras rolas, que nos escuchen, que ojalá pronto podamos ir a Morelia a tocar, ¿no? Será un verdadero placer, es un lugar donde siempre hemos sido bien recibidos y pues siempre nuestro corazón está deseoso de poder vivir estas experiencias, de poder tocar. Sigan las redes de Los Amantes, síganme a mí también, yo estoy en Twitter, si me mandan solicitud de amistad en el Facebook, ya estoy saturado, pero tengo mi página de músico. Estén pendientes de proyectos porque estoy haciendo algunas cosas ya como yo solito, y creo que va a estar muy interesante, así que muchas gracias por esta entrevista y por el espacio y ojalá pronto podamos estar por allá tocando Los Amantes del Lola. Así será, mi estimado Gazú. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias, muchas gracias. Síganos en redes y muchas bendiciones. Amigos de Qué Show, muchas gracias por habernos acompañado. Sigan con nosotros, estén muy pendientes, porque recuerden que la vida y el show tienen que seguir.